oportunidad, por parte de Oleguizar, le vamos a hacer una entrevista a Víctor Fuentes Castillo. Víctor, te agradecemos un montón por tu tiempo. Eh, Víctor es economista, recibido de la Universidad de Buenos Aires, eh, especialista en negociaciones bilaterales y multilaterales y asuntos financieros en general. Fue ex subsecretario de Servicios Financieros entre el año 2012 y el año 2015 y director nacional en distintas áreas dentro del Ministerio de Economía respecto de la materia vinculada a las finanzas, a los seguros y demás. Y también ha armado equipos de trabajo con relación a la agenda que tuvo la Argentina en distintas reuniones relativas al G20. Eh, Dicho eso, Víctor, si te parece, ¿cómo estás? Arrancamos con las preguntas, que tenemos bastante para charlar. La primera pregunta que teníamos, Víctor, anotada acá con los chicos es la siguiente. ¿Qué rol cumple el Ministerio de Economía en la participación de la Argentina en el G20? Y si en este aspecto, por ejemplo, en la última reunión que se celebró en la Argentina, si fue parte del temario, por ejemplo, todo lo relativo a sistemas tributarios más progresivos o, por ejemplo, en materia de deuda, eh, la inclusión de mecanismos para llevar adelante operaciones de crédito que muchas veces, ¿no? con acreedores privados termina siendo insostenible, ¿no? Que la Argentina ha tenido bastantes inconvenientes en ese aspecto, por ejemplo, y países de la región. Si fue parte de esos temas o de qué se trataron. Bueno, ante todo, buenas, Tomás. Muchísimas ¿Cómo estás? gracias por el tiempo. La verdad que un placer para mí. Bueno, vamos a lo que comentás. A ver, en primer lugar, el G20 es de manera natural un foro económico. El G20 nace en los 90 como un foro en el que participaban ministerios de economía y bancos centrales de las 20 principales economías de ese momento, eh, para discutir temas económicos financieros. Ujú. Era un foro relativamente de bajo perfil, por así decirlo, o de no demasiada exposición. Luego, cuando viene la crisis 2008-2009, la crisis global, el G20, o algunos países centrales del G7, por ejemplo, deciden que necesitaban un espacio más amplio donde estuviesen participando también países emergentes, eh, y deciden tomar al G20 como principal foro de discusión económica, y la agenda económica sale del G7, o sea, el G7 deja de discutir esas cuestiones y toman al G20 como foro principal para esas discusiones. Y en ese momento tuvo un rol sumamente importante en la coordinación y en la resolución de la crisis 2008-2009. Se inició una reforma financiera global, se hicieron reformas en el Fondo Monetario, se hicieron reformas en la arquitectura financiera internacional, se crea el FSB también, por ejemplo, eh, y tiene un rol en ese periodo sumamente importante y desde un punto de vista más personal también sumamente interesante para vivir, porque a mí y a otras personas que estábamos en el equipo en esos tiempos, nos tocó ver desde adentro cómo eran los manejos de crisis en los distintos países. Digamos, fue una crisis muy compleja esa, porque fue una crisis que tuvo muchas etapas, y algunos autores dicen que tal vez sin el G20 esa crisis podría haber sido comparable a la crisis del 30. Digamos. Hay autores que directamente las comparan, pero hay Ujú. otros que dicen que sin el rol del G20 hubiese sido de daños parecidos a los que generaron las crisis del 30. Eh, Luego el G20 siguió teniendo un rol de menor exposición, si se quiere. Y si bien yo ya desde hace unos años no trabajo más en esa agenda internacional en el Ministerio de Economía, eh, me dediqué más a temas financieros hasta fines del año pasado. Eh, no participé de las últimas reuniones, o sea, los últimos años no estuve participando.
Sí, tal vez alguna charla informal con colegas o funcionarios tanto del ministerio como algunos amigos de la Cancillería que han seguido participando. A ver, respecto a los temas tributarios progresivos, voy a separar en dos partes, temas tributarios progresivos y operaciones de crédito. Eh, a ver, ¿qué es un sistema tributario progresivo? Esa ya es una pregunta difícil de contestar. Eso le concierne a cada país, qué tipo de sistema tributario tiene y qué tipo de progresividad le quiere dar a su sistema tributario. Eh, Entendiendo como, por ejemplo, que el IVA es un impuesto eh, no progresivo, Ujú. porque grava de la misma manera a los consumidores de alto poder adquisitivo como a los consumidores de bajo poder adquisitivo, y eso no es progresivo. Cambiar los sistemas tributarios en los países es algo sumamente difícil, sumamente difícil. En Argentina es un tema pendiente. Argentina es un país con muchos vicios en su sistema tributario. Sabemos que muchos de los impuestos que entran temporalmente, pero después se quedan. Como la discusión tributaria es una discusión que se da en el Congreso, bien es difícil porque el Congreso es un ámbito donde obviamente los distintos espacios políticos defienden sus intereses, las provincias también tienen un rol, y la realidad es que Argentina necesitaría una reforma tributaria profunda, y lo que se van haciendo son reformas marginales. A veces la política le pone títulos grandilocuentes eh, y en la práctica es una reforma marginal. Eh, lo cierto es que nosotros esa es una agenda que nos debemos. El G20, a ver, en estos temas tributarios, yo lo que recuerdo es que obviamente siempre está la conversación de eh, que la carga de la crisis en su momento, no la lleven los contribuyentes o los taxpayers, Ujú. eh, como se decía en ese momento, sino eh, quienes habían tenido un rol importante en la generación, que serían los bancos. No nos olvidemos que esa crisis nace como una crisis originada por malas prácticas en los bancos de los principales países, ¿no? Obviamente, o de los principales centros financieros del mundo, de la autorregulación o de cierta etapa de desregulación previa que hubo. Eh, a ver, no es que se ha discutido, hagamos que el sistema tributario mundial sea más progresivo, pero sí se había discutido que la carga no la lleven los contribuyentes. Si uno lo ve eso en el largo plazo, y es difícil, ¿sabes? Es difícil concluir si eso fue así, porque la realidad es que se hicieron rescates a instituciones financieras, y en definitiva eso siempre brota de los sistemas, de los impuestos de la gente. Entonces, Ujú. no, es difícil decir que eso terminó siendo justo. Eh, pero sí, por ejemplo, hubo una agenda interesante en ese momento que fue la lucha contra los paraísos fiscales. Y ahí sí Argentina tuvo un rol importante. Argentina en ese momento, estamos hablando de la presidencia de Cristina, primera presidencia de Cristina, Argentina toma eso como bandera. Eh, y en la cumbre de Francia, me acuerdo, en Cannes, no recuerdo el año, creo que 2010-2011, sale una lista de jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales. Nosotros de acá les solemos decir paraísos fiscales. Se da un lío bárbaro. Claro. Entonces, de hecho, nosotros tuvimos líos diplomáticos con algunos países vecinos por este tema, eh, que sigue siendo que sigue siendo un problema, y lo va a seguir siendo mucho tiempo. eh, y la realidad es que hay países que se dedican a, a-
a que su sistema financiero le abra la puerta a los capitales, sean de donde sean. O sea, hay jurisdicciones que no les importa el origen del dinero y a las jurisdicciones diferentes les importa el origen del dinero. O sea, no es lo mismo si vos abrís una cuenta y generaste tu plata porque hiciste una empresa y te fue muy bien, que si es dinero de narcotráfico. Entonces, y esas cosas a algún lugar van a parar. Y eh, el sistema internacional en ese aspecto tiene una deuda muy grande, yo creo, con los ciudadanos, porque es un tema que se posterga, y lo postergan los países centrales también. O sea, los principales países del mundo tienen sus jurisdicciones amigas, por así decirlo, donde se permiten ciertas cosas. Y son ellos mismos los que no quieren avanzar con eso. Yo recuerdo en esa época, por ejemplo, para ser bien concreto, Alemania estaba recontra obsesionado con el tema, Francia estaba recontra obsesionado con el tema, entre los dos eh, eh, querían cortar con el rol que históricamente tiene Suiza en esto, por ejemplo. Claro. Eh, y otros países anglosajones no querían, ellos tienen sus propias jurisdicciones, donde sus magnates, y el sistema funciona así. Y hay acuerdos, hay cada vez más transparencia, ha habido desde ese momento para acá varios escándalos eh, eh, de, de, que se generaron por información que se hizo pública, con lista de personas y demás. Así que eh, me parece que es un tema que sigue estando en la agenda, tiene que seguir estando, pero que es de muy difícil solución y el progreso es bastante lento, sigue siendo una deuda. Respecto a las operaciones de crédito insostenibles, a ver, eh, una deuda es insostenible cuando no hay capacidad de pago, o un crédito es insostenible cuando no hay capacidad de pago. Y la realidad es que los países a veces pueden cambiar desde de tener una situación financiera sostenible a una situación financiera insostenible en un santiamén por movimientos bruscos de la tasa de interés o por volatilidades fuertes. Eh, yo lo que entiendo de la pregunta es que apunta a eh, los países latinoamericanos que a veces se encuentran en situaciones de demasiada exposición de deuda, Ujú. en donde aparece el Fondo Monetario, aparece la arquitectura financiera internacional. eh, a ver, esto en Latinoamérica ha ocurrido. Argentina es el país que tal vez ha mostrado problemas con mayor frecuencia, o uno de los que ha tenido mayor frecuencia en recurrir a esta situación, a estos problemas, en recurrir al Fondo Monetario, en reestructurar su deuda. Y la realidad es que sobre ese tema Argentina lo ha planteado, ha sido prioridad en distintas etapas. Yo no sé hoy si sigue siendo una prioridad en la agenda, creería que no, o intuyo que no, pero en su momento lo ha sido porque el mundo tiene un vacío en la arquitectura financiera internacional sobre esta cuestión, que es los países suelen tener un marco legal para que las empresas que tienen problemas de este tipo puedan solucionarlo. Eh, y los países no tienen ese marco legal, básicamente porque son soberanos. Ujú. Entonces, el sistema internacional no tiene un acuerdo. Hay un texto justo hace un rato estaba leyendo una nota que sacó mi amigo Jorge Carrera, exdirector del Central, y él, por ejemplo, tiene un paper no me acuerdo si del 2012, en donde muestra de manera simple, eh, o compara el sistema OMC con el sistema financiero internacional. El sistema OMC es un sistema repleto de reglas, repleto de acuerdos, en donde nadie puede irse de lo pactado y donde si vos
te vas de lo pactado, tenés sanciones, multas, hay mecanismos, digamos, hay un marco legal. El sistema financiero es un caos, el sistema financiero internacional. Los capitales entran, salen, no hay acuerdos internacionales vinculantes, lo que hay es acuerdos multilaterales, lo que hay es a veces expresiones de deseo, compromisos y lenguaje relativamente liviano, pero no hay un marco legal como el que tiene la OMC para lo financiero. Entonces, eso hace que vos tengas este problema. Cuando un país entra en una situación de default, no hay un mecanismo para solucionar eso. Lo que hay son distintos. Está el Fondo Monetario, al que vos podés ir, están los multilaterales, que no suelen tener un rol, a pesar de lo que se suele decir, no suelen tener un rol en esto. El Fondo Monetario sí, pero no hay un organismo donde vos digas, bueno, entré en default, voy acá y voy a arreglar mi deuda. No, vos te tenés que poner a negociar con los acreedores, Exacto. que los acreedores en el sistema financiero internacional pueden ser muchos, pocos o matemáticamente tender al infinito. Entonces es complejo porque vos negociás con hoy en día cómo está el, por cómo han crecido los actores financieros en las últimas décadas, vos te tenés que poner a negociar con actores que son más grandes que los países mismos. Claro. Eh, BlackRock, ¿no? Eso Por ejemplo, no sé, algún grupo es, así. Claro. sí, los grandes hedge funds pueden ser más grandes que los países mismos, entonces es complejo y vos obviamente tenés contratos y los contratos se tienen que cumplir y cuando no cumplís el contrato la jurisdicción es internacional, entonces vos tenés que ir a litigar a esas cortes, es complejo y de muy difícil solución. La realidad es que volviendo al G20, Argentina quería impulsar la discusión de eso, pero la realidad es que eh, Argentina es un, por decirlo de alguna manera, es un tomador de agenda en, en- en esos espacios. O sea, vos tenés la misma voz que tienen todos, pero vos no marcás agenda. La Correcto. agenda viene dada por los grandes problemas que tiene el mundo. Eh, y cuando nosotros levantábamos eso, a ver, conseguíamos apoyo de algunos países, en algunos casos por amistad, no sé, o por simpatía, o por relaciones internacionales de larga data, Brasil, podría ser España, los BRICS, obviamente que siempre tienen, los emergentes tienden a simpatizar muchas veces porque tenemos problemas comunes, entonces tienden a apoyarte, eh, pero a veces los países centrales o los países avanzados tienen acreedores en sus países y Tal cual. esos acreedores también a veces hacen lobby o es un problema que suele ser tuyo. El gran problema de esto para mí es que suele ser nuestro. Entonces, y vos ahí vas a plantear, vos es un espacio para plantear problemas de varios o problemas de todos. Eh, entonces, si vos sos el único de ese club que te tropezás con la misma piedra, es muy difícil que en algún momento te escuchen y aborden la cuestión. Y de vuelta, es un problema de muy difícil solución, con lo cual no es que nosotros íbamos con una solución eh, factible o realista. Eh, es un tema súper interesante que va a seguir estando, lamentablemente. Bien. No, y es interesantísimo lo que planteas porque un poco me quedaba bueno, es un problema nuestro y también, y esta la necesidad de que de alguna manera el problema sea común a por lo pronto una determinada cantidad de países para que esa agenda pueda tener un poco más de peso en reuniones de estas características. O por ejemplo, esto que decías, que también forma parte de algunas de las preguntas que planteábamos y que tal vez podemos seguir por ahí, que yo pensaba en esto de que justamente es un sistema de huecos, ¿no? Como que no hay una suerte de
esta comparación que traías de la OMC, que me parece como muy ejemplificadora. Claro, el Fondo Monetario, por ejemplo, siempre se lo llama como el prestamista de última instancia, ¿no? O sea, uno viene haciendo lío con los acreedores privados, esto que decías, una capacidad de pago que no es tal, y de golpe golpeamos la puerta, hola, ¿qué tal? Fondo Monetario Internacional, y ahí se abre como todo otro abanico de inconvenientes relativos como un poco a la sostenibilidad de deuda. Porque un poco lo que planteábamos en alguna de las preguntas es que capaz podemos ir con esta que teníamos por acá, que es que, 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 que sería la siguiente, ¿no? Nosotros pensábamos, ¿cuáles fueron los resultados de la misión, que quizás no está tan relacionado con el G20, ¿no? Pero podríamos como sacar una flecha a partir de un poco de lo que charlábamos. ¿Cuáles fueron los resultados de la misión del FMI, del Banco Mundial, que en el 2014 llevó adelante el FESAP, que yo en lo personal estuve investigando de qué se trataba y entiendo que es el programa de evaluación del sector financiero que hace el propio Fondo Monetario? Yo la verdad que tengo bastantes dudas con eso, no sé muy bien cuál es el concepto, si el fondo lo hace cuando un país tiene un préstamo con el fondo o si en realidad alcanza con formar parte del directorio del Fondo Monetario Internacional con alguna cuota de participación y ya. Eh, y, y también porque este es un tema que en lo personal a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como yo estuve también investigando bastante sobre el acuerdo con que tuvo la Argentina, ¿no? En el 2018, todo desde un enfoque más legal. Y uno de los elementos que encontré y que quizás se vincula con la pregunta es cuáles fueron los resultados de la misión del FMI, del Banco Mundial, que se llevó adelante en el 2014 en el marco del FESAP, que por lo que estuve investigando, un tema que la verdad que yo desconozco bastante de su concepto, eh, cómo es que se da en la práctica, si depende o no del financiamiento del fondo, que por lo que veo el FESAP es el programa de evaluación del sector financiero que hace el Fondo Monetario Internacional, y si a la vez hay un vínculo entre el FESAP y lo ocurrido un año más tarde, que también toca uno de los temas que veníamos charlando, que es básicamente lo que ocurrió en el año 2015 con la resolución que dictó la Asamblea General de Naciones Unidas, la 69319, sobre principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana, que entre los distintos principios, uno de los que toca justamente es la sostenibilidad de deuda, ¿no? Y habla un poco de la capacidad de pago, de distintos temas que vos venías muy bien marcando y detallando. Mm. Bueno, súper interesante, de esto no se suele hablar demasiado. Eh, el, Mira, el EPSAT, a mí Ujú. me tocó coordinar eh, lo que fue la misión del Banco Mundial. Nosotros lo hicimos solo con el Banco Mundial, no vino el Fondo Bien, Monetario. Eh, de toda la agenda de reuniones que no incluyese al Banco Central. O sea, estaba mi contraparte del Banco Central que se ocupaba de todas las reuniones vinculadas a los bancos. Nuestro sistema financiero es principalmente bancario, bien, un 80% tal vez, más o menos, un poco más, un poco menos. Eh, y a ver, el EFSAP es parte del, si querés, instrumental de surveillance que tienen los organismos internacionales, o que tiene el Fondo Monetario principalmente, sobre sus países miembros. Eh, o sea, casi todos los países que son miembros del Fondo Monetario, que tienen una cuota, que tienen un voto, están obligados a hacer una serie de revisiones. La más conocida es el artículo cuarto, que se hace todos los años, es una revisión macro. En ese momento, no sé si usted si se recuerda, Argentina no estuvo haciendo el artículo cuarto durante muchos años. ¿Por qué una especie de acto de rebeldía, llamémosle, eh, en el momento en que Argentina tiene la crisis 2001, entre otras cosas porque el Fondo Monetario le suelta la mano, eso termina siendo el trigger que, que hace que nuestro sistema financiero colapse, nuestro sistema bancario colapse, eh, devaluación, el país desastre desde todo punto de vista, una de las peores o la peor crisis tal vez que hemos sufrido, al menos en la etapa moderna.
Dios nos libre de que estemos camino a eso otra vez. Ujú. Eh, y Argentina le paga al Fondo Monetario por decisión del presidente, de Néstor, en ese momento, y dice, yo no hago más el artículo cuarto. Claro. Muchachos, ustedes acá han hecho mucho daño. Recordemos que venían los actores del fondo y acá los llevaban a los principales programas de tele, a los principales programas económicos, ¿no? Se los trataba se los recibía como si llegase, no sé, una misión del Papa, era una cosa, era otro fondo monetario ese, ¿no? No es el fondo monetario de hoy. Era un fondo monetario que, esto es una opinión mía, acostumbrado a ser la herramienta de los países avanzados, en muchos casos, para llevar adelante reformas en países emergentes. En ese momento se usaba el término países en desarrollo. Eh, y veníamos del consenso de Washington, de todas esas cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, en ese marco, durante muchos años, Argentina no hace el artículo cuarto. El No hacer el artículo artículo cuarto, cuarto, Víctor, una mini pregunta en el medio. ¿El artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo, estamos hablando? el, arti- el artículo cuarto es una revisión que se hace anualmente en todos los países sobre toda la economía. Bien, Viene una misión del bien, fondo, estudia la economía, o la interacción es permanente entre los países y el fondo, la realidad es que es eso. Y se publica el artículo cuarto, se discute en el board del Fondo Monetario, el representante del país tiene ahí oportunidad de ir interactuando, el país ve qué es lo que va a decir el artículo cuarto, se discuten algunas cuestiones siempre, palabritas, cuestiones de lenguaje, eh, y es un gran análisis macro, principalmente, que hace el bien, fondo sobre los países con el objetivo de detectar futuros problemas o, digamos, y Argentina durante mucho tiempo no lo hizo. Obviamente eso era un acto de rebeldía, y a nosotros nos cuestionaban mucho en el contexto internacional no hacer el artículo cuarto, porque nosotros seguíamos siendo miembros del Fondo Monetario, seguíamos claro, teniendo participación. Nos quitaba un poco de legitimidad. Si a mí me apurás, como acto de rebeldía me parece que es entendible. Eh, Después de un tiempo, tal vez tendríamos que haber empezado a ver la posibilidad. Entonces, en ese contexto, Argentina dice, bueno, voy a hacer un EFSAP. ¿Qué es el EFSAP? El EFSAP es una, no hacerlo tan largo, eh, es una especie de mini artículo cuarto para el sistema financiero, no para toda la economía, para el sistema financiero. Entonces, se fija si tu sistema financiero es resiliente o si está líquido, si tus instituciones financieras son solventes. eh, y el EFSAP dio bien. Las SAP fueron en ese momento, como Argentina no hacía el artículo cuarto, no sé, ellos no tenían un montón de datos que suelen tener de otros países. Hubo más de 150 reuniones, como la relación con el fondo era muy compleja en ese momento, se negocia y se decide que venga solo el Banco Mundial, no vino el Fondo Monetario a hacer el examen. En todos los países van los dos. Acá claro, vino solo o estuvo encabezada por el Banco Mundial. El fondo estuvo mucho más escondido. Eh, Porque hubiese sido intolerable para la sociedad, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Y dio bien, dio bien. Nosotros veníamos de un sistema financiero completamente caído de la crisis 2001-2002. El Banco Central después de eso toma un montón de medidas, un montón de aprendizaje de cómo minimizar esos problemas, cómo tener regulación que haga que no vuelva a ocurrir un 2001-2002. Eh, entonces, volviendo a la pregunta, nosotros hacemos un EFSAP, el EFSAP está bien, la realidad es que el EFSAP, de vuelta, es parte de sus reglas del Fondo Monetario. Hoy Argentina ya hace de vuelta el artículo cuarto, cumple con las normativas y los compromisos.
Más o en ese menos cuando aspecto. volvió a hacerlo, digamos, o sea, abandonó esa actitud rebelde, Eh, aproximadamente, ¿no? bueno, Más o menos. hacer el EFSAP fue una especie de acercamiento, Claro, claro, claro. porque nuestro discurso ahí era, hoy hago el EFSAP. Perdón, en realidad primero hicimos una revisión previa que era de nuestros reguladores. Entonces nosotros dijimos, me voy a acercar a usted, como acto de buena voluntad, primero hago esta revisión de mis reguladores del sistema financiero, CNB, Super de Seguros y Banco Central. Después de eso, hacemos un EFSAP. Y después, si todo sale bien y Dios quiere, podemos volver a hacer el artículo 4. Bien. Eh, de- yo realmente no recuerdo en qué año se vuelve a hacer un artículo cuarto, probablemente 2017, 2018, 2016, en esa época se vuelve a hacer el artículo cuarto. Y acá se sobredimensionaba eso, porque viste cómo somos los argentinos. Sí, sí, totalmente. En el resto de los países eso es algo lo más normal del mundo, nadie lo discute. En muchos países la sociedad ni sabe quién es el Fondo Monetario. Es que Eh, eso te iba a decir, ¿no? Como que el argentino tiene un conocimiento de la economía promedio como muy elevado, tal vez, ¿no? En comparación con otros países. y sí, para mí, Sí, tristemente, lógico, lógico. Sí, sí. porque me parece que a raíz de tantas crisis y tantos problemas es que nos hemos vuelto, entre otras cosas, especialistas en inflación o en Tal cómo cual. lidiar con situaciones inflacionarias. Nuestros empresarios están acostumbrados a tener que lidiar con este tipo de situaciones cuando, al menos los países con los que uno quiere compararse muchas veces, son más estables. Eh, pero bueno, volviendo al tema de Naciones Unidas, la verdad es que los principios básicos de reestructuración de deuda y el EFSAP no tienen nada que ver. El EFSAP es parte del Bien. surveillance del Fondo Monetario, que lo tienen que hacer los países miembros. Ahí vos tenés se hace cada una cantidad de años, es decir, cada 5 o 10 años, depende de la magnitud de tu sistema financiero, depende de si sos miembro del Fondo Monetario, perdón, si sos miembro del G20, los países G20 tienen un compromiso mayor, depende también de la importancia de tu sistema financiero en el mundo. Digo, no es lo mismo el sistema financiero de un país, por ejemplo, como Singapur, que es chiquito, pero tiene un sistema financiero repotente, que de otro país, de otros países donde tal vez el sistema financiero es súper pequeño y es más una cuestión de economía real y que tal vez no tiene demasiada relevancia en la discusión global. Eh, Nosotros nos hemos colado en esas discusiones y somos parte de todas las discusiones globales importantes, gracias a la membresía del G20 y gracias a un rol, si se quiere, de larga data que tiene Argentina en la geopolítica, un rol en Sudamérica, etcétera. Los principios básicos de reestructuración de deuda soberana es un tema de Naciones Unidas, perdón, es un tema que Argentina empuja fuerte en el mundo de Naciones Unidas. La Bien. capacidad de las Naciones Unidas de influir en el sistema financiero es bastante marginal, no es tan potente. Eh, Influye, pero no vas a lograr mover el amperímetro por ese lado. Esa es una Claro. realidad. Desde Esto es Naciones algo, Unidas al mercado financiero. Claro. esto es algo recontra políticamente incorrecto, es decir, de mi parte. Eh, Porque yo soy una persona que yo estoy convencido de que Naciones Unidas debería tener un rol mucho más fuerte en las discusiones. Hemos tratado de levantar en su momento cuando estaba involucrado en G20 el rol de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es un organismo que tiene una visión más cercana a las visiones tradicionales de Argentina en términos de relaciones internacionales, al rol geopolítico que ha venido teniendo Argentina en toda su historia, es, por decirlo de alguna manera, eh, friendly con los países emergentes, las Naciones Claro. Unidas, ¿no? Y el sistema financiero no. El sistema financiero no. El sistema financiero es voraz. Es el sistema financiero. Eh,
no por demonizarlo, porque tiene un rol en las economías de los países, pero el sistema financiero internacional no tiene un jefe, no tiene una estructura, no tiene un board. Son un montón de actores que se mueven en función de sus propios intereses y los países a veces ante determinadas situaciones quedan en situaciones donde vos no tenés un interlocutor para resolver cuestiones. Entonces, son una excelente idea los principios de Naciones Unidas, pero el impacto real es bastante marginal. Claro. Lo que yo creo que habría que hacer sería promocionarlos muchos más con los principales actores financieros globales. Lo que pasa es que de vuelta, acá hay algo que está implícito en esto, que en la mesa del G20 uno lo ve, que es el rol de los organismos internacionales, que no son todos lo mismo. Porque vos tenés a los países y a los organismos financieros internacionales. El foro es de los países, Claro. no de los organismos. Los organismos están para dar una mano, te escriben los papers, perdón, los países les piden que investiguen tal cosa, colaboran, son actores importantes, pero el foro es de los países. Ujú. Y ahí, con el paso de los años, los organismos internacionales manejados por los países avanzados han ido ganando un rol cada vez más fuerte. El Fondo, la OECD, Ujú. el Banco Mundial, el BID, todos organismos de los cuales Argentina es miembro o está por serlo, en el caso de la OECD, pero de la teoría a la práctica hay un mundo. Entonces, muchas veces los staff de esos organismos internacionales tienen un sesgo, si se quiere, con una visión más tradicional o una visión más sesgada hacia los países avanzados. Eh, y las Naciones Unidas es un espacio más igualitario, Ujú. pero con menos capacidad de tracción en el foro. O sea, a su rol ha sido dejado, no es que ha sido dejado de lado, sino que eh, para llevarlo a la práctica, vos tenés que discutir un tema. ¿Quién escribe el paper sobre ese tema? No es menor. Los países avanzados van a querer que lo escriba el Fondo Monetario, el Banco Mundial, donde tienen acceso e influencia a sus staff muchas veces, o tal vez no hay una influencia directa, ¿eh? O sea, tal vez es una cuestión donde vos ya sabés para dónde van a salir los resultados. Pero tienen el expertise también muchas veces, ojo, que en esto son organismos con mucha gente capacitada. En cambio, las Ujú. Naciones Unidas eh, tal vez no tiene ese expertise, tiene expertise en otras cosas, no tal vez tanto en lo financiero. Entonces tiene, y los países emergentes van a querer que lo escriban las Naciones Unidas y los países avanzados van a querer que lo escriban los otros organismos. Entonces, ahí hay un tema complicado e importante. No, es súper interesante lo que marcas, porque a mí, principalmente esta resolución, a mí cuando desde la abogacía, ¿no? Pues en mi caso yo soy abogado y me interesa justamente, ese parte del motivo de esta entrevista, todos los temas financieros, lógicamente, y el crédito público, ¿no? En relación a lo legal y el sistema jurídico, es un tema que a mí me estalla la cabeza, sinceramente, para decirlo bien directo, y pensaba que, por ejemplo, eh, a ver, el Fondo Monetario Internacional, por lo pronto, es un organismo que orbita en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, yo investigué un poco sobre el tema, ¿no? Y encontraba las opiniones de un economista también, que es Juan Pablo Volarovsky, si mal no recuerdo su nombre, que, por ejemplo, él había hecho toda una elaboración y explicaba que, bueno, el fondo en parte tiene que adecuarse a la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ¿y cómo hacemos jugar esto que vos decís, ¿no? O sea, está bien, los países emergentes van a querer, no, tal cual. Y más que para la Argentina esa resolución, como ahora entiendo un poco más, ¿no? Escuchándote,
que claro, viste, como la Argentina fue quien en parte empujó esta discusión en Naciones Unidas, para nosotros estos principios son de orden público desde el punto de vista legal, ¿viste? Están recepcionados en una ley, declarados de orden público, se le dio como una determinada ubicación en el sistema. Pero bueno, nada, súper interesante, la verdad. A mí me clarificó un montón y lo del FESAP también, como un tema que, como vos bien decías al principio, y yo cuando pensábamos un poco la pregunta, llegábamos a la misma conclusión, como no es un tema que esté en agenda o que se sepa tanto un poco de qué se trata, pese a que el Fondo Monetario, bueno, todos sabemos un poco de qué va, ¿no? Quienes no son economistas, por lo pronto. Em, y teníamos otra pregunta por acá también, Víctor, que capaz la podemos reformular un poco, que es lo siguiente. Nosotros teníamos, ¿no? Hacíamos hincapié un poco en la reunión del 2018, pero tal vez en la reunión que vos tengas más conocimiento o recuerdes, si puede, la pregunta sería, ¿no? De las reuniones del G20 en general, ¿puede extraerse algún beneficio concreto para la Argentina que luego fue implementado a través de políticas públicas durante los gobiernos que siguen, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, de esas discusiones que vos comentabas en el marco de la crisis del 2008-2009, esa agenda luego se tradujo, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Economía, en una política concreta, bueno, vamos a hacer esto a partir de esto, digamos, o quedó más en el plano de la discusión internacional. No, mira, sí, hay algo que tiene que ver con lo fiscal, Ujú, que tal vez no es tan palpable para los ciudadanos, pero que es sumamente importante, que es a raíz de esta cuestión de lucha contra las jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales. La realidad es que, por ejemplo, eh, en la manera en que se lava dinero es cada vez más difícil. O, esta cuestión de eh, la banca offshore, ujú, eh, y las costumbres de jugar capitales y esas cuestiones, y evadir impuestos, eh, se ha vuelto cada vez más complicada. eh, para las grandes fortunas estamos hablando, ¿no? O para, no sé si llamarlo grandes fortunas, para actores relevantes. Entonces, alguien que antes habría fácilmente en otro país una cuenta por fuera de una cuenta no declarada, ¿no? O lo tenía muy cerquita y ahora no lo tiene tan cerquita. Tiene que hacer una cosa más compleja. Sigue estando, lamentablemente, porque los países, no todos los países asumen ese, 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 ese compromiso. Hay economías que basan gran parte de su, o hay países que basan gran parte de su economía en esto de tener, eh, de cobrar pocos impuestos, y ser tipo paraíso fiscal. ujú. Pero a raíz de esto, de esto, el G20 ha asumido en su momento un compromiso. eh, los países, muchos de esos países fueron saliendo de esas listas a raíz de reformas que han ido haciendo para no ser señalados como una jurisdicción no cooperante. eh, y ha empezado a haber algo que es sumamente importante, que es acuerdos de cooperación entre distintas jurisdicciones. Entonces, eh, a veces se menciona eso. AFIP firmó con la FIP de X país, ¿no? Un acuerdo donde la información empieza a fluir Ujú, y en donde los recaudadores, digamos, tienen más herramientas para decir, che, vos en tu declaración jurada dijiste que tenías 2 mangos, y que no tenías plata en tal país, pero acá tal país me acaba de decir que vos tenés tanta plata y no la declaraste. ¿Y de dónde viene esa plata? ¿Cómo claro, la hiciste? Eh, a ver, esto no estamos hablando para
para eh, eh, o sea, esto no es un problema, no es algo para perseguir al ciudadano de a pie o de poder adquisitivo o a la clase media, digamos, sino que es una cuestión de decir, che, hay ciertas cosas, porque esto es algo no tan discutido y complejo de abordar, hay grandes movimientos de capitales que son un problema, digamos, o sea, y que mueven economías enteras. La plata narco es algo no menor. Ujú. ¿Dónde va toda esa plata? La plata de las armas, ¿dónde va todo eso? ¿Cómo se compran esas cosas? ¿Cómo ocurre eso? Y ahí es donde me parece que, que este tipo de acuerdos ayudan a perseguir esas situaciones. O, no sé, grandes fortunas que evaden, Ujú. eh, poder decir, che, esta triangulación que se hizo, que, ¿por qué? ¿Por qué? Por poner un ejemplo, ¿por qué tal empresa tiene su casa matriz en Seychelles? ¿Por qué? Si O, vende, si ¿para qué? vende suéteres en. Claro, claro, claro. Claro, Si vende suéteres no, en Caballito, claro, claro, lógico. claro, ¿entendés? Esas cuestiones, Ujú. a veces hay mucho. Total, Entonces, total. que eso sea cada vez más difícil es importante, porque, eh, no me quiero extender, No, no, pero claro, pero ahí se eso ve es la relación algo, directa. Claro, claro. eso es algo súper concreto, eh, porque AFIP ha ido avanzando mucho Sí. en esos acuerdos. AFIP tiene mucha información respecto a eso. Obviamente información que tiene que ser utilizada con con la seriedad y la responsabilidad que amerita, ¿no? Ujú. No. No, no, total, total. Entonces, No, genial. Además, bueno, claro, todo bien encarado porque además esto es a propósito de lo que charlábamos antes, de que vos comentabas que justamente, ¿no? Toda la cuestión relativa a los paraísos fiscales y demás fue un tema que por lo pronto desde Latinoamérica y de los países en vías de desarrollo y demás trataron de impulsar, ¿no? Colaborando. Entonces eso también tiene sentido para que luego los fiscos locales de cada país, ¿no? De alguna manera mantengan esos vínculos. Em, Ahora, Víctor, pensábamos, viste, como de alguna manera un poco las preguntas y la entrevista, si se quiere, está como dividida como en dos partes, ¿no? Porque hasta ahora venimos charlando todo más en el plano más internacional, si quieres verlo así, pero también tenemos preguntas más del orden local, que serían las siguientes. Que, por ejemplo, una pregunta que teníamos, esto es bastante reciente y es un poco también de lo que comentabas al principio de la entrevista que estuviste trabajando últimamente, esto, ¿no? Como qué cambios se hicieron a la ley de mercado de capitales en la última reforma que se hizo. Y qué fue positivo y qué fue negativo y qué faltó hacer en esta materia, digamos, en general, ¿no? mm. Mira, yo tuve la suerte de ser parte de esa reforma, Ujú. eh, donde, entre otras cosas, se fortaleció al organismo regulador, que es la A la CNB, CNB, la claro. Comisión Nacional de Valores. Se le dio un mayor poder de policía, y empezó, si querés, también una reforma en los mercados, eh, que creo yo que es positiva, eh, porque vos en Argentina tenías algunos mercados y un sistema de bolsas que algunas funcionaban como mercados, otras no, tenías un montón de bolsas por todos los rincones del país, no tenías conocimiento de qué se hacía en esas bolsas, eh, y que muchas veces funcionaban como clubes sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, la ley verdad creo que reorganizó un poco todo eso, eh, le dio a la CNB la capacidad de diferenciar a los actores en el mercado de capitales, eh,
de decir, bueno, cuando un agente es de tal cosa, qué es lo que tiene que hacer ese agente, qué información nos tiene que dar a nosotros como regulador, qué puede hacer, qué no puede hacer. Eh, Ujú, Se crean, luego de esta reforma, los mercados empiezan cierta reconfiguración, que creo que también es un proceso eh, que pasa a ser un proceso natural, porque en su ujú, momento me acuerdo que en las charlas informales con los mercados había como un gran temor de que el Estado los iba a obligar a hacer tal cosa, y si había un solo mercado o muchos mercados, o si esto era darle el mercado de capitales a los bancos. Y la realidad es que se fue dando un proceso donde los mercados privados negociaron como privados, y se empezaron a dar algunas fusiones. eh, Años después viene Vima, ujú. nace Vima, eh, y a ver, son reformas, creo que era una reforma necesaria, eh, pendiente, la, la- la- pendiente porque el marco legal era bastante viejo. El marco legal del seguro, por ejemplo, también es bastante, tiene varias décadas, tal vez hay algunas cosas que tal vez habría que ayornarlas. Ujú. Eh, y qué fue negativo, la verdad que no sabría decirte, eso habría que preguntarle a los mercados. Hubo algo negativo, tal vez que fue un artículo que entró medio por la ventana, en la discusión que no estaba en el proyecto original, eh, que le hizo daño a la reputación del proyecto. Años después, digamos, creo que es una evaluación que cualquiera del mercado te lo va a decir. Ujú. Eh, ¿Y qué faltó hacer? Que es una pregunta súper difícil, porque el mercado de capitales argentino es un actor que debiera ser más relevante, que debiera ser más grande, porque vos necesitas en una economía, digamos, necesitas un mercado de capitales fuerte, necesitas alternativas de inversión, necesitas que haya mayor inclusión de parte de la sociedad en el mercado de capitales. Necesitas que el mercado de capitales también llegue a más empresas, a más emisores. Ujú. Eh, Obviamente que es la gran discusión es la complejidad que le trae la macro a nuestro mercado de capitales. En qué sentido digo yo que necesitas un mercado más grande? En esto que decíamos al principio, que el sistema financiero argentino es bancario. Claro, Es bancario. El 80% del sistema financiero son los bancos. ujú, Eh, entonces, vos necesitas mayores instrumentos, necesitas más actores eh, ¿cómo decirte? Hay ciertos actores que tienen los mercados financieros profundos que en Argentina no existen. O si existen son muy chiquitos o no tienen tanta relevancia, eh, porque tener un mercado de capitales profundo te permite a vos multiplicar el financiamiento para la economía real, que es claro, básicamente eso te iba a decir. Claro, lo que nosotros necesitamos, y alternativas de inversión. En una economía inestable eso es muy complejo. eh, la volatilidad de la macro argentina, del tipo de cambio, de la tasa de interés y de todas estas cuestiones, hace que eh, eso sea un desafío difícil de abordar. claro. Es que mientras te escuchaba justamente, ¿no? Te iba a hacer esa pregunta, porque yo
viste, este es un tema que por supuesto me interesa, pero que no soy ningún experto ni nada que se le parezca. Te diría que es un tema en el que me cuesta un poco bastante entender. Y ahí te escuchaba y decía, claro, el asunto en el fondo es mayor financiamiento para la economía real, mayores posibilidades de inversión y que eso, bueno, se traduce en un beneficio general para la población en general, ¿no? Y esto que decías vos entonces, cuando vos hablabas de los mercados, porque a mí eso también a veces me cuesta entender, ¿viste? Uno dice los mercados, estas charlas informales y dotar de mayor poder de policía a la CNB, claro, era esencialmente los bancos, ¿no? De alguna manera, escuchándote, si todo el sistema financiero, el 80% es bancario, claro, o Sí, cómo sería eso. pero no es que los mercados de capitales los manejan los bancos, ¿eh? Ojo, Claro, los bancos ok, tienen sus propios actores que tienen una claro. participación en los mercados de capitales, pero la realidad es que dentro de un banco importante, eh, por decirlo de alguna manera, el Ujú, gerente que se dedica a mercado de capitales, dentro de la gran estructura del banco, correcto. eh, tiene poca influencia sobre el directorio o sobre el presidente del banco. ¿Por Bien, qué? Porque quien tiene mucha más influencia es quien maneja la cartera de créditos corporativos o quien maneja la cartera de tarjeta de crédito o quien maneja la cartera de préstamo, créditos claro, al claro, consumidor. ¿Se claro, entiende? claro, claro, Eh, a eso me refiero, pero en términos de activos, en términos de activos los bancos son inmensamente eh, más grandes claro, que los actores del mercado de capitales. Eh, claro, son dos mundos distintos. A los bancos los regula el Banco Central, a los mercados de capitales los regula la Comisión Nacional de Valores. claro. Eh, a los mercados en sí y a los actores que juegan en mercados. Son un montón, ¿eh? Porque tenés desde, no sé, calificadoras de crédito, ALIX, los inversores en sí, Ujú, las empresas emisoras, que también, una cosa es emitir cheques, otra cosa es cheques que terminan después en el mercado financiero, otra cosa es emitir una ON, otra cosa es emitir acciones, una cosa es emitir títulos, y también ahí el rol del Estado termina siendo preponderante, o las emisiones que hace el Estado, ¿no? La deuda pública en sí, los bonos ujú, que emite el Estado, termina siendo ujú, el instrumento o los instrumentos que se llevan gran parte de ese financiamiento que también necesitan que necesita el sector privado. claro, Entonces, los inversores no siempre tienen tantas alternativas. Los inversores chicos y medianos, perdón, los inversores tanto chicos como medianos como grandes. O sea, los claro, inversores no son solamente la gente. Digo, vos correcto, tenés también inversores institucionales, las compañías de seguros son inversores institucionales, los bancos también son inversores institucionales. Eh, entonces es un sistema de- bastante, o que tiene sus aristas, ¿no? tal cual. Che, qué interesante, porque claro, viste, para mí es muy clarificador escucharte, viste, porque imagínate que yo como que es un tema que me interesa, pero entrar a meterse es como ya otra historia. Eh, ¿Qué otra pregunta teníamos por acá? Un poco en función de esto que veníamos charlando. Que también, más en el plano local, eh, claro, que esto está directamente vinculado con lo que estábamos charlando, entiendo yo, vos me dirás. Teníamos esta pregunta, ¿qué rol cumple la Secretaría de Finanzas de la Nación en términos de participación en la economía del país? O sea, y yo te agrego esto, digo, y tiene algo que ver con la CNB, ponele, o sea, en ese vínculo de órganos administrativos. Claro, ¿qué hace la Secretaría de Finanzas? Claro, Bueno, claro, exacto. eh, la Secretaría de Finanzas tiene su principal rol es administrar la deuda soberana. Bien. Eh, realizar emisiones domésticas e internacionales, no viene haciendo emisiones internacionales desde hace mucho, o sea, salir al mercado de capitales internacional, obviamente porque la coyuntura y las sucesivas situaciones han llevado a que Argentina
si quieres salir a los mercados internacionales, te pidan una tasa demasiado alta. Ujú. Entonces, eso hace que uno esté participando, que eso es traccionar el ahorro externo que hace falta. A ver, me parece que también algunas de las respuestas pueden ser largas. No, es que está Lo buenísimo. que pasa es que hay temas que me parece que tienen cierta complejidad Ujú. y yo a veces cuando escucho que estas cosas se discuten públicamente o incluso en seminarios y en debates un poco más técnicos, por decirlo así, Sí, eh, se abordan muchas veces con un grado de simplificación que que, no lo merece, digamos. eh, que, que no lo merece. O sea, yo lo que digo también a veces es que estas cosas deberían ser aburridas y se deberían hablar menos a nivel público. Eh, no, Total, no. Digo, total. yo a veces pienso, ¿no? Digo, la economía debería ser algo aburrido para la sociedad. ¿Por qué se habla tanto de economía en Argentina? ¿Viste? No sé, Sí, esta economía debería ser alguien desconocido, una claro, sí. persona grande, pelada, aburrida, ¿viste? Y acá no, tiene que ser medio estrella de rock, porque es un político que es relevante, pero eso es porque a veces me da la sensación de que es porque tenemos tantos problemas respecto a eso, y ha sido tan Definitivamente. difícil, ha fallado tanto, o sea, yo soy muy crítico con el funcionamiento de la economía. Y en ese sentido, la política también tiene una deuda grande con la sociedad. Tal eh, cual, las cosas no funcionan. O sea, tal cual. no funcionan. No, es que Entonces, no, pero yo no podría estar más de acuerdo con lo que decís, y te agrego más que a mí que yo siempre, bueno, con Tommy siempre lo charlamos, si vos me decís, ¿qué hubieses hecho en tu vida si no hubieses estudiado abogacía? Claramente economía. Como que claramente esa hubiese sido la respuesta, ¿viste? Un poco porque yo creo que también desde el punto de vista del derecho, me parece que ambas áreas son como un poco como la Matrix, ¿no? O sea, como que si vos sabés un poco de ambas, como que puedes conocer un poco el funcionamiento en buena parte ¿no? De lo que vos son podrías hacer. complementarias, son complementarias. El ejercicio de la economía es complementario. O sea, el Tal cual. ejercicio de la economía requiere conocimiento de los organismos del Estado, del funcionamiento del Estado, de los marcos legales, de las normas, todo eso es legal, todo eso lo redactan y lo escriben abogados y todo eso está muy, muy conectado. Ujú, Y por eso te decía antes, o sea, hacen falta economistas que sepan de derecho, o al menos de derecho administrativo, ujú, y hace falta abogados que sepan de economía y de finanzas. tal cual. Eh, en el ejercicio de la economía me refiero a la gestión pública, a participar de la toma de decisiones. Distinto es la opinión, ¿no? O sea, Total. o la academia. Son tres Obvio. mundos, a mi modo de ver, muy distintos, muy distintos. O sea, cuando vos tenés gente puramente académica, que nunca ha ejercido cargos públicos, llegan y la realidad es que eh, tardan mucho en comprender el funcionamiento. Tal cual. eh, y tardan mucho en dejar resultados. Ujú, Y eso se aborda con liviandad. En ese sentido, uno de los problemas que tenemos nosotros, me parece que de estos tiempos, es la, la, el- el- la, la, la- la- la poca eh, o la mala prensa, si se quiere, que le han hecho a los funcionarios públicos y a la sin duda. administración pública. Sin duda. Y el sistema de funcionamiento de la administración pública, puertas adentro, está muy dañado eh, no solamente por los bajos salarios, sino por el descreimiento que se ha sembrado en la sociedad respecto a, a los funcionarios públicos, Lo de los bajos salarios que es, tiene problemas del Estado recontra, que sin ñoquis duda. recontra. Sin duda, sin duda. Que hay que limpiar esas situaciones, obvio,
Pero si Pero vos que eso querés tener, sea pretexto para, ¿no? Claro. y eso es abordar el tema de una manera muy liviana. Yo coincido. Que vos mira, yo tenía tuve un profesor que me acuerdo que decía, nosotros necesitamos tener una industria desarrollada, sí o sí. ¿Cierto? Y tiraba una máxima. No existe país desarrollado que no tenga una industria desarrollada. ¿Ok? Y yo lo que digo, también, no lo digo yo, sino algún embajador amigo, que me convenció de esa frase, es, no existe país desarrollado que no tenga un Estado desarrollado. Un Estado desarrollado es un Estado que funcione bien, un Estado con buenos cuadros, un Estado con algunos de los problemas que tenemos nosotros, sí, pero un Estado bien formado, Duda. con una carrera que funcione, con funcionarios comprometidos y Argentina, cada cambio de gestión es complicado, no solamente los cambios de gestión entre políticos, o mejor dicho, entre distintos espacios políticos, sino los cambios de gestión internos dentro de los mismos espacios políticos suelen ser sanguinarios, se vuela un montón de gente por el aire y Ujú. llega muchas veces un montón de gente. eh, y todo eso requiere para mí discusión de cara a la sociedad que no se da, y que cuando se da es súper liviana y bastante mentirosa, y bastante hipócrita. Eh, Sin duda. entonces, eso es un gran problema de Sin duda, difícil sin duda. solución. No, no, total. El problema Bueno, es realmente gigante. Sí. Me quedé un poquito con esto entre todo lo que decías, porque viste, yo tengo muchos amigos, más o menos pibes de mi edad y pibas de mi edad, gente con la que he conocido en profundidad y que trabajan en administración pública y que han trabajado en la administración pública y que vos te das cuenta de esto que vos decías, que son cuadros increíbles, ¿viste? O sea, personas con una capacidad asombrosa, pero que por lo pronto, ¿viste? Nosotros que los pibes más o menos de mi edad, que estamos ahí como tratando de subir la escalera, me gusta decir a mí, ¿no? En todo sentido, haciéndose cargo de tus gastos, de tu vida personal y todo. Por ejemplo, la arista que vos tocás de los bajos salarios es todo un tema también. Porque a mí, ¿sabés la cantidad de veces que a veces pienso y digo, che, pego el vuelco? ¿Viste? Yo te decía, trabajo en un juzgado. Pego el vuelco. Bueno, pero esa es una variable, además de otras, ¿no? Pero nada, qué sé yo, el problema es complejo, sin dudas. Pero sí, sí, bueno, sí, sí. eh, para seguir con la entrevista y así le vamos dando así como un poco de marco y ya nos quedan poquitas preguntitas y vamos a ir terminando. Estábamos charlando entonces de la Secretaría de Finanzas, ¿no? O sea, cuál es su rol en la economía, vínculo con la CNB, estábamos un poco ahí. Sí. La Secretaría de Finanzas, su principal rol es administrar la deuda. Ujú. La deuda soberana, los bonos, las letras que se emiten, realizar las emisiones y administrarlas, tanto doméstica como internacional. Obviamente suele tener un rol también con los organismos internacionales. Esto depende de la gestión, porque a veces hay ministros que dicen, bueno, la relación con los bancos multilaterales y con el fondo se va a manejar desde la Secretaría de Finanzas. Viene otro ministro y dice, bueno, ahora se va a manejar desde tal otra secretaría. Entonces, la gente que se dedica a eso se mueve hacia esa otra secretaría. Eh, pero obviamente tiene injerencia en todo lo financiero. Todo lo que sea financiero, sí o sí pasa por ahí. Entonces, como estos organismos, por un lado, tienen un aspecto financiero, pero por otro lado también, no sé, cuando vos tenés financiamiento para obras de infraestructura o préstamos para obras de infraestructura, voy a sacar un ratito los auriculares Sí, porque me obvio. parece que se les está acabando la batería. Ujú. Ahí yo no te escucho, ¿eh? Muy mal, ¿no? Sí, se escucha muy, muy lejos, muy A lejos. ver, ahora. Ahora te escucho Hablo. mejor. Bueno, Sí, mientras se carga, en 5 minutos se vuelve a cargar. sí, no hay problema. Eh, eh, entonces, decía que hay temas que están a veces en la Secretaría de Finanzas y otras veces no. Después también está la relación con los reguladores del sistema financiero. Hay veces que, por ejemplo, hay una agenda con el Banco Central, eh,
y siempre está, o al menos desde hace muchos años que está y se viene manteniendo, la relación con los otros dos reguladores del sistema financiero argentino, que son la CNB, que es el regulador del mercado de capitales, y la Superintendencia de Seguros, que es el regulador del mercado asegurador. Esos dos organismos son organismos descentralizados que dependen del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas. El Bien. Banco Central es independiente, es otra cosa, es un bicho además mucho más grande. Y estos dos organismos, entonces, la Secretaría de Finanzas, si querés, de algún modo termina teniendo un panorama bien amplio de todo el sistema financiero. Eh, También tiene un rol en lo financiero internacional. Eh, eh, en una economía, y ese es tal vez uno de los principales roles del Ministerio de Economía, vos tenés, eh, que recaudás impuestos, ¿no? En el caso de Argentina, a través de la FIP, administrás eso, es el presupuesto, y cuando vos no tenés suficiente caja o suficiente presupuesto, tenés que salir a financiar, entonces tenés que salir a emitir deuda. Ujú. Entonces vos ahí tenés dos grandes patas que son punto plata, no me alcanza, emito deuda. Obviamente esa deuda después vos la tenés que pagar. Correcto. ¿Con qué la pagás? Con más recaudación de impuestos. Cuando esa ecuación se te desbalancea, cuando esa cuestión se desbalancea, vienen los problemas. Obviamente, la emisión de deuda no es la única fuente de financiamiento, ni tampoco cuestión impositiva. Eh, y ahí también, bueno, cuando eso no te da, viene el famoso señoriaje o viene la inflación teniendo, o la emisión monetaria siendo parte del financiamiento. Ujú. Perfecto. Perfecto. Entonces, de alguna manera tiene un rol más que preponderante, digamos, ahí en toda esa dinámica. Y para ya ir cerrando, Víctor, teníamos una última pregunta que creo que viene muy a colación de todo lo que veníamos hablando y reiteramos todos los agradecimientos del mundo. Acá estamos con invitados en la entrevista. Eh, que es la siguiente. Si reformaras a nivel legislativo y administrativo la estructura del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Cuáles capacidades le darías y cuáles le quitarías para convertirlo en un organismo público que pueda llevar a cabo políticas públicas virtuosas? Es bastante general la pregunta. Y acá le agregamos una cosita que capaz tendrá que ver, capaz que no, podemos verlo, que es, en este sentido, puede ser un elemento, ¿no? En esta combinación economía-derecho que un poco lo venimos tocando. Por ejemplo, normas constitucionales, ¿no? A propósito de la reforma del 94, que este año se cumplen 30 años, por ejemplo, si hay un vínculo, por ejemplo, con las normas del PIDESC, ¿no? Que en materia económica tienen relevancia. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la utilización de los máximos recursos disponibles, ¿no? De cara al cumplimiento. ¿Qué mirada tenés ahí, más a nivel general y como resumen de todo lo que venimos charlando, ¿no? Mira, la estructura del MECON cambia con mucha frecuencia. Sí. Obviamente que hay áreas centrales y secretarías centrales que están siempre, pero hay épocas en donde tenés un MECON más grande, hay épocas donde tenés un MECON un poco más chico, eh, y eso cambia con cada reforma de la ley de ministerios que se hace, Ujú. donde básicamente se agrupan. Lo que ocurre cuando pasan estas cosas, cambia un gobierno, cambia un gabinete entero, lo que se mueve son las secretarías de Estado. En esto hay una, un grado de hipocresía bastante grande muchas veces de parte de la política, donde dice, no estoy yo achicando el Estado, estoy agrandando. A veces lo que ocurre son, las secretarías son las mismas, que se mueven de un lado a otro, eh, y, y eso obviamente que es el Poder Ejecutivo el que lo hace. Eh, Ujú. Y en la práctica eso también depende de cada ministro, y depende de la negociación que tenga el ministro con el presidente de turno,
o con el Poder Ejecutivo, para ver qué dimensión tiene el ministerio y cuál es el poder político y real que tiene ese ministerio para ejercer. O sea, no es lo mismo un Ministerio de Economía con energía adentro que sin energía adentro. No es lo mismo un Ministerio de Economía sin capacidad de injerencia en el sistema productivo argentino, por ejemplo. Yo a veces veo que hacia afuera eso es recontra confuso, no solamente para la sociedad, sino para los actores relevantes también, para los actores grandes. Ujú. Eh, el Ministerio de Economía, lamentablemente, no hace economía muchas veces. Decime quién hace la economía real en Argentina, o quién hace la gestión pública de la agenda vinculada a la economía real. ¿Lo hace más el Ministerio de Producción Eso te o, iba a decir. o la Secretaría de Producción en este momento, ¿no? Pero, y entonces el Ministerio de Economía, ¿qué pasa? ¿Qué es un Ministerio de Economía o es un Ministerio Financiero? ¿O es Hacienda y Finanzas? Eh, Claro, las dos patas que decías antes, ¿no? Claro. y la infraestructura, ¿quién la hace? Eh, entonces, ahí vos tenés, bueno, para las áreas económicas, eh, y la realidad es que yo creo que el problema no tiene que ver con la configuración que vos le des a la administración de las políticas públicas de las materias económicas. No, 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 no tiene que ver con eso. Eso es relativamente fácil de reformar. Eh, obviamente que nadie tiene la- el manual para solucionar los problemas económicos que tiene la Argentina. En ese sentido hay que ser, me parece a mí, más realistas y menos hipócritas. O sea, evidentemente el problema es muy difícil. Yo llevo eh, aproximadamente 20 años de ejercicio de economía, un poco menos tal vez, de distintos lugares, eh, participando en un montón de espacios de debate internacional, doméstico, escuchando distintas opiniones, analizando distintas cuestiones de crisis, de no crisis de países. La realidad es que el problema nuestro no tiene que ver con lo institucional de la administración o de la administración de las políticas públicas. Eh, porque vos las normas que necesites las podés sacar de distintos lugares, Ujú. eso está. Me parece que hay una deuda grande de parte de la gestión pública, de la política, de la administración, si querés, de la- de las políticas públicas, de decir, mira muchachos, que esto es difícil, porque uno lo que escucha a veces es que esto es fácil, y ese es el Tal cual. problema. O sea, no dimensionar que esto es realmente difícil, porque si fuera fácil lo hubiésemos solucionado. Digamos, cuando uno dice, bueno, vamos a ver, los últimos 20 años de la Argentina o de la administración de la economía argentina, ¿cuáles fueron realmente buenos? Y parece que hay un solo periodo realmente bueno, que es la primera presidencia de Néstor, ¿no? Porque Ujú. se dan una serie de factores, hay una poscrisis, Tal cual. se dan una serie de factores que hacen que Argentina crezca con fuerza. A ver, entre esos factores está también el factor internacional. Digamos. La economía argentina, a mi modo de ver, por lo menos, se lee de afuera para adentro. O sea, el contexto internacional es sumamente importante. El precio de los commodities a nosotros nos marca. ¿Eh? Y entonces, después el problema es difícil. La inflación no la podemos solucionar nunca. Nunca. Al menos en, en 20 yo recuerdo alguna vez conversar con por lo menos mi referente en economía, que es Daniel Heyman, y decirle, Daniel, mirá, voy a hacer una reunión con el futuro ministro,
si vos le das tu opinión. Es uno de los economistas, de los macroeconomistas argentinos más prestigiosos de la academia, tipo que siempre ha tenido excelente predisposición con todos los espacios políticos para colaborar, para dar su opinión, y muy realista. Y en ese momento dijo, el primer problema es la inflación, el segundo problema es la inflación, el tercer problema es la inflación. Entonces, y en ese sentido, también, el peronismo creo que es un espacio político, ¿no? Que ha tenido mucho tiempo en el gobierno, con el que yo comparto, obviamente, ideas, no ha sabido identificar, bueno, no ha podido dar soluciones en algunas cosas que, a mi modo de ver, en los países es algo relativamente estándar, como son los Ujú, equilibrios fiscales. La ujú, importancia del equilibrio, la importancia de tener, la importancia de poder administrar bien la deuda, la importancia de que no haya una economía inflacionaria. La economía argentina es compleja, ojo, no ujú. es tan, Sin duda. porque tiene cuestiones estructurales que la vuelven compleja. La cuestión como bueno, cuestiones que se han discutido en la academia desde el estructuralismo para acá, ¿no? Ujú, Entonces, eh, digo, me parece que esas cuestiones de abordar o decirle a la sociedad que la solución es fácil, es, es, eh, es engañosa. O que la solución es fácil o que yo la tengo clara. Porque esa también es la cuestión. Yo la ujú, tengo clara, muchachos. Miren, hacemos esto, y bajamos la inflación. Hacemos esto, y vamos a crecer en B. Hacemos esto, y a veces Es mucho más el complejo. problema no solo mucho más complejo, sino que a veces hay una cosa en donde me agarro de tres resultados positivos para decir, no, mire, ya está funcionando. Entonces, estamos saliendo. Y me voy a decir, che, a ver, también hay una cuestión que tiene que ver con el manejo de expectativas, ¿no? Que hace más Ujú, difícil ese mensaje. Vos tenés que tratar de que los empresarios inviertan, la gente consuma, y para eso necesitas expectativas positivas. Entonces, muchas veces, basado en eso, eh, o eso se convierte en el principal argumento puertas adentro para no ser realistas. Pero tenemos que empezar por ser realistas. eh, Porque nosotros tenemos, yo siento que hay como una deuda en la sociedad muy grande, ujú. eh, porque Argentina sigue teniendo demasiada pobreza, Argentina nunca ha podido solucionar la inflación, estamos esperando recetas mágicas, o creemos que la solución es fácil, todo eso a mí me hace ser muy crítico también con la profesión, eh, porque yo siento que muchas veces cuando algunos actores se muestran en los espacios de debate económico, lo tratan o dicen, no, pero ¿cómo no la viste? Es así, sí, No, esto es por acá, claro, claro. por acá, claro. ¿Cómo no hicieron esto? ¿Cómo no hicieron? Y después, a veces, o sea, después cuando pasan por la gestión pública, ven que no, tampoco logran dar con la solución. Entonces, Claro. es complicado. Es complicado. Pero Claro. es interesante. No, obvio. Y un poco lo que decías, escuchándote, o sea, porque vos me quedé con algo, ¿no? Digo, vos decías, bueno, en materia de políticas públicas, lógico, uno tiene las normas, hay todo un plexo constitucional, legal, las políticas a veces están realmente muy bien pensadas en muchos aspectos, etcétera, etcétera, pero creo que lo que vos estás diciendo de alguna forma, decime si me equivoco, es
Bueno, como todo esto otro, todos estos elementos de la macroeconomía y demás que estamos charlando, que realmente son complejos de abordar y que hay algo ahí por parte de la totalidad de la dirigencia política, es bueno, tenemos un asunto con el financiamiento en todo caso de esas políticas públicas, ¿no? Y de cómo, eh, digamos, tienen un sentido concreto en la realidad y, a ver, lógico, si la inflación está desmadrada, no hay política que en última instancia, una política de ingresos, una política desde donde lo querramos pensar, que realmente tenga un sentido concreto y que le traiga una solución concreta a un determinado sector poblacional, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y no todo es políticas públicas tampoco, Claro. ¿eh? Ojo, no todo es Ujú. políticas públicas, porque si bien el rol tiene un Estado, también hay una cuestión que tiene que ver con el sector privado y Tal cual. con la sociedad y con los consumidores y con las cuestiones impositivas. Digo, hay cuestiones que son, si querés, vicios tradicionales en Argentina respecto a la cuestión impositiva que para mí también hay que leerlos de acá hacia adelante, más que Ujú. seguir llorando. A mí, entre otros géneros de música, me gusta mucho el tango, ¿viste? Y, nuestros principales géneros musicales es impresionante, ¿no? Pero el folclore con la añoranza y el tango con la melancolía, ¿viste? Mira muchos atrás. Y estaría bueno mirar también para adelante, digo, nosotros Definitivamente. miramos para atrás y nos quejamos y el tango La es melancolía hermoso argentina, sí, y sí, es claro. quejoso, ¿viste? El bandoneón es... Sí, sí. Y eh, la suena como, y la inflación. claro, No, ¿viste? claro, Y claro. hay que mirar para adelante. Y la realidad es que a la hora de mirar para adelante me parece que hay algo en donde hay que hacer foco, o yo, digamos, que considero que hay que mirar con más atención, y es cómo vienen pensando las nuevas generaciones, eh, no el rol del Estado, sino eh, cómo se llevan con estos grandes nuevos actores, eh, porque grandes nuevos actores, estoy hablando de cómo la tecnología influye en actividades económicas, eh, y el rol que tienen, ¿no? ¿Qué sé yo? Los Amazon de este mundo, los Spotify de este mundo, los Instagram, los Facebook, que me parece que reconfiguran la forma de ver la economía o el estado que tienen las nuevas generaciones. Sí, Digo, las cripto, eh, en donde, en donde pareciera ser que hay menos conciencia de la importancia del Estado, ¿no? Puedo estar equivocado, ojo, ujú. pero me da la sensación de... ¿Por qué? Porque esto tiene que ver más con cierto criterio de, digamos, cuando uno trata de entender qué es el ser libertario, qué Ujú. es ser anarcocapitalista, yo voy a buscar a, a esos actores que te mencioné hace un rato, ¿viste? Digo, claro, algunos comienzan rayando la ilegalidad, Totalmente. ¿viste? Si vos haces una plata, hace unas semanas o hace unos días vi una película de un pibe que creó una plataforma en internet para intercambiar, para compra y venta en la dark web, ¿no? La compra y venta de droga. Y claro, y él hablaba de la libertad y, y yo digo, claro, vos querés hacerlo todo por afuera del sistema.
¿por qué querés hacerlo por afuera del sistema? Y el sistema tal vez no te está brindando soluciones, o hay, Totalmente. hay un, hay un montón de factores donde, no, bueno, yo quiero ejercer mis libertades, ¿viste? Y de vuelta, me parece que ahí se viene tal vez una reconfiguración de los sistemas políticos de acá a las próximas décadas, Coincido. eh, eh, respecto a eso, ¿no? Digo, o cómo hace los sistemas políticos y económicos tradicionales para lidiar con estas cuestiones, eh, ¿no? Para ver qué cosas van por adentro del sistema y qué cosas van por afuera. Ujú. O mejor dicho, para lidiar para que todo vaya por adentro del Ujú. sistema, porque después el que tiene que más o menos equilibrar la balanza sí es el Estado, o quien administra el Estado, ¿no? Sin duda. Para tratar de que... Y ahí es donde los espacios políticos tienen que, me parece que, pensar, sí, con valores que tal vez se han perdido, cuestiones, ciertas cuestiones vinculadas al humanismo, si querés, de- donde decir, bueno, pará, ok, si cada uno si todo es una supercompetencia y solamente el más campeón está para ser parte de eso, ¿qué hacemos con todos los que quedan afuera? Digamos, ese ejercicio o esa visión yo todavía no la tengo eh, del todo procesada. Creo que hace falta una mejor comprensión, porque ahí me parece que se vienen cambios fuertes y tenemos que encontrar las maneras para que la democracia pueda dar una respuesta. Eh, Creo que también hay tal vez cierto pase de factura de la sociedad a la falta de respuesta en esas cosas o en algunos derechos, lo que vos decías, Ujú. ¿no? De los derechos que se prometen, pero que Ah, después, en la ¿cómo práctica. hace? En la práctica son promesas, ¿no? Ujú. Entonces, nada, es grande, el tema es grande. Tal cual. Así que bueno, Víctor, con esto estamos por finalizada la entrevista. Realmente yo en lo personal estoy muy contento, en representación de Legislar con todos los chicos también. La verdad que creo que salió buenísimo. Que yo también como que me sentí ahí lo suficientemente libre como para preguntarte cosas en buena parte desde mi total desconocimiento. Entonces la verdad que para mí fue muy fructífero. Y nada, espero que te hayas sentido cómodo y demás. Y bueno, y un millón de gracias. No, la verdad que gracias a vos, súper, súper divertido poder charlar estos temas, súper interesante. Ujú. Eh, la verdad que todo, todo lo que armaron, digamos, se nota que le ponen un montón de garra, que le ponen un esfuerzo intelectual importante, y eso hace que a veces sean extensas también las respuestas Bueno, y que esto sea una charla dinámica y la verdad que estuvo interesante y divertido y bueno, te agradezco mucho.